Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo, nos da muchísimo gusto recibirlos en este diálogo que hemos organizado en el marco de la exposición que se inaugurará mañana sábado 29 de junio a las 12 del día. Hoy nuestros invitados son tres invitados muy especiales, son justamente los curadores y la asesora académica de este proyecto, a quienes les agradezco muchísimo que estén con nosotros compartiendo con ustedes más detalles sobre la exposición para posteriormente ir a las salas y ver la obra desde otra perspectiva. Entonces, les agradecemos nuevamente por estar aquí en el Museo Amparo y con mucho gusto quiero presentar en primer lugar a Luisa Barrios. Ella es curadora e investigadora de arte. Ha desempeñado cargos públicos en el área de patrimonio cultural, en el Instituto Mexiquense de Cultura, en curaduría sobre arte de los siglos XIX y XX, en la Dirección de Museos, la Jefatura del Área de Monumentos Históricos en la Subdirección de Rescate y Conservación y en la Coordinación Estatal de Museos, además de ser curadora titular de la Galería de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y titular del Área de Difusión Cultural. Luisa Barrios fungió como investigadora en el Museo Nacional de San Carlos de Limba, como curadora e investigadora del Museo de Arte Moderno, así como en el Museo de la Ciudad de México y directora del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Ha sido curadora invitada en galerías universitarias en Nueva York y Florida, así como en México en el Museo Dolores Olmedo, en el Claustro de Sor Juana y en el Museo Antiguo Palacio del Arzobispado, así como en el Museo de la Estampa y en galerías privadas. Actualmente, Luisa Barrios colabora como iconógrafa con Fomento Cultural Banamex. Buenas tardes y bienvenida, Luisa, muchas gracias. Procedo ahora a presentarles a la curadora de esta exposición, Dafne Cruz Porcini. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Historia del Arte por la UNAM con mención honorífica y cuenta con una maestría en Historia del Arte por la misma universidad. Actualmente se desempeña como coordinadora del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Del año 2015 al 2017 realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México. Dafne Cruz fue subdirectora de curaduría del Museo Nacional de Arte de México del año 2007 al 2011. Ha organizado y curado exposiciones nacionales e internacionales, entre ellas Orozco y los Teules, 1947, que se presentó en el Museo de Arte Carrillo Gil, una exposición que tuvo una itinerancia en Monterrey y Guadalajara. Además de participar en la exposición Paint the Revolution Mexican Modernism, itinerante en Filadelfia, Ciudad de México y Houston, y en la exposición Imágenes del Mexicano, una exposición que se presentó en el Instituto Cultural de México en París y en Bruselas en el año 2010. Dafne, bienvenida. Y finalmente, me da muchísimo gusto también presentar a Luis Vargas Santiago, curador de la exposición. Él es doctor en Historia del Arte Latinoamericano por la Universidad de Texas e investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 2017, en donde actualmente es secretario académico. Luis Vargas, como curador, ha realizado una veintena de exposiciones, entre las que destacan Emiliano, Zapata después de Zapata, que se presentó en el Museo del Palacio de Bellas Artes en 2019 y 2020, Seres Urbanos de Nirvana Paz, que se presentó en el Museo de la Ciudad de México en 2019, A los Artistas del Mundo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, México-Chile 1971-1977, cocurada con Amanda de la Garza, que se presentó en el MUAC y en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en los años 2016 y 2017, así como en Imágenes del Mexicano, una exposición cocurada con Dafne Cruz, que se presentó en Bruselas en el año 2010. Pues bienvenidos,
muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con la participación de Luisa Barrios, de quien también debo mencionar que es nieta de Antonio Ruiz y quien estuvo a cargo del archivo y organizó el archivo de este artista y pintor durante casi 30 años, ¿verdad, Luisa? Entonces, adelante, vamos a iniciar con tu participación. Hola, buenas tardes. Le agradezco profundamente al museo todo este esfuerzo que han hecho. El trabajo que he visto aquí en Puebla ha sido verdaderamente excepcional, teniendo experiencias en muchas áreas culturales del país. La verdad es que tienen suerte de tener un museo como el Amparo aquí en Puebla. Bueno, Antonio Ruiz, el Corsito, nació en Texcoco, en el Estado de México, en 1892. Murió hacia 1964. Él pertenece a una generación de artistas equivalente a Diego Rivera, a Rufino Tamayo y a estos personajes que ustedes seguramente deben haber conocido ya. Bueno, en el caso de Antonio Ruiz, él sus primeros años de vida los pasó en Texcoco, en el periodo prerevolucionario, y justamente en ese lugar queda huérfano primero de madre, luego de padre, y es acogido él y sus dos hermanas en con unos vecinos, una familia Uribe. El padre fue médico. Entonces, bueno, un dato interesante es que cuando ellos llegan a casa de estos vecinos, los vecinos guardan todos sus muebles en los sótanos y colocan los muebles de los huérfanos Ruiz en su lugar para la llegada de los revolucionarios, ¿no? Entonces, él no tiene como unos recuerdos muy gratos de Texcoco por todas estas cuestiones, en principio por su orfandad y demás. Y bueno, más adelante los Uribe los dejan con una señora Campero Bejarano, que eran gente partidaria del porfirismo. Entonces, la señora Campero manda a las hijas a un internado de monjas y a él lo manda con su hijo, con el hijo de la señora Campero, a Morelia, a Michoacán, a un colegio jesuita, en donde él se educa hasta el nivel preparatoria, con esta formación ortodoxa que tienen los jesuitas. Y más adelante, cuando él sale y además ya pierde la protección de esta familia Campero, se va a la Ciudad de México y pues él es el cabeza de esa familia compuesta por sus dos hermanas y él, porque él es el primogénito. Y pues la señora Campero desde París, esta familia huyendo ya de las cuestiones revolucionarias, le escribe a Antonio que ya es tiempo de que se ocupe de la manutención y del cuidado de sus hermanas. Entonces se ve en la necesidad de trabajar por las mañanas y por las tardes había un turno nocturno al que recurrieron muchos de los artistas de esta época, porque era una usanza también trabajar. Él estudió allí, fue discípulo de Gedovius, del cual hay algunos trabajos iniciales en donde se nota claramente su influencia, y también de Saturnino Herrán, a quien él reconoció toda su vida como su mentor y gurú, digamos, ¿no? Saturnino Herrán fue justamente quien lo apodó con el sobrenombre de El Corso. Y bueno, entre sus compañeros de la Academia de San Carlos se le conoció en adelante como El Corsito. Allí en la Academia de San Carlos también estudió arquitectura, entonces él tiene como ambas formaciones.
fue discípulo, entre otros, del arquitecto Carlos Lazo, que era un personaje muy importante en ese momento. Y sale, cuando él deja la escuela, sale a colaborar justamente con Carlos Lazo en la Secretaría de Comunicaciones y en otras actividades en donde hace muchos trabajos arquitectónicos, propiamente de rescate y de conservación de inmuebles virreinales de la Ciudad de México. Más adelante él se enamora de una vecina suya, hija de un notario en Tacubaya, nada más que no era bien visto por el señor notario. Entonces a la hija la mandan a Estados Unidos, a Nueva York, con la mamá y con los hermanos. Él era mayor, mucho mayor que ella, más de 10 años, y se queda sin saber realmente qué va a seguir porque ya estaban prometidos. Empieza a recibir un montón de comunicados y de cartas de sus ex colegas de San Carlos, entre ellos de Rufino Tamayo, que está radicando en Nueva York, y de Miguel Covarrubias, que también está radicando en Nueva York, ya trabaja para la revista Vogue. Le dicen que, bueno, que tiene que viajar a Estados Unidos, que en Estados Unidos los mexicanos son muy, muy bien recibidos en términos de arte, y a Rufino Tamayo le va muy bien en Nueva York, lo reciben en galerías privadas y vende y expone como regularmente. Entonces, bueno, él ya tiene esta idea de trabajar en términos de escenografía. Entonces decide irse a Hollywood por recomendación de Covarrubias, y en Hollywood establece algunos contactos pretendiendo trabajar como escenógrafo de cine. No lo consigue, la situación es muy complicada allá, a pesar de que sí hay cierta simpatía por los mexicanos. No lo consigue y pasa un año y medio más o menos, estoy hablando de 1925-26, en Estados Unidos, en donde se cartea regularmente con su prometida en Nueva York. Entonces hay la información de todo esto que les estoy diciendo, es una información epistolar, ¿no? A través de esas cartas sabemos, por ejemplo, que hay dos obras que van a ver ustedes reproducidas en la exposición, que produjo en Estados Unidos y que se quedaron allá. Allá también participó en un proyecto de decoración en unos teatros chino y egipcio que están en Hollywood también, que se llaman Groundlands. Actualmente no tiene nada que ver con eso, seguramente todo, ¿verdad? Lo deben haber rehecho los teatros, pero pues tampoco recibió paga por un trabajo. Eran los decorados como de los espacios exteriores del teatro, y todo con la intención de sí quedarse en el medio, ¿no? Pero pues bueno, no se pudo. Más adelante establece contacto con el productor de Valentino, actor que era muy famoso en ese momento, era el hit del momento, pero y ya tenía la promesa de colaborar en su siguiente film como productor de escenografía y de vestuario, y desafortunadamente Valentino muere, tuvo una cuestión fulminante, muere, y pues el proyecto también se echó abajo. Entonces él decide ya regresar a México, porque además la futura esposa también ya va a regresar a México, y con el afán ya de establecerse, de casarse, viene a la Ciudad de México, pero viaja por Tampico, y en Tampico se capitaliza un poco porque pues, en Estados Unidos no le fue bien,
y trabaja como arquitecto en una empresa petrolera inglesa. Al poco tiempo ustedes saben que fue la expropiación. Y bueno, de todas formas no era su destino final, él quería llegar a la Ciudad de México, casarse con su prometida, que se llamó Mercedes Pérez Correa, y así lo hicieron. Esto les estoy hablando que fue durante el gobierno de Calles. Cuando Calles hubo una serie de levantamientos con la iglesia y presión allí con los inmuebles y con los sacerdotes, en fin. Entonces el matrimonio de él fue en su casa. Llevaron al cura y demás, porque pues, él sí era muy católico y la mujer también, quizás no tan ferviente como él, pero bueno, se casan en casa, radican en Mixcoac, que es una zona cerca de Tacubaya, en la Ciudad de México, y tienen 2 hijas. Y empieza a trabajar, regresa con el arquitecto Carlos Lazo y también se involucra en las misiones culturales de Bess Mogart, que fue quien las echó a andar, aunque participaron allí más gente. Bueno, estas misiones se instituyeron a colación de Vasconcelos, de José Vasconcelos. Y bueno, eran un proyecto muy bonito, muy importante, en donde pretendían que los artistas hicieran el papel de misioneros y fueran a las comunidades a enseñar su arte, ¿no? A él le tocó ir al estado de Hidalgo. Allí desarrolló proyectos también enseñándoles maquetas y cuestiones de perspectiva y de diseño de escenarios y demás a profesores de primaria. Entonces ustedes van a, bueno, ya ustedes les platicarán en la visita guiada. Hay una obra que hace referencia justamente a ese momento. Y en la portada de la exposición hay un detalle que proviene justamente de esa obra. Bueno, allí Antonio Ruiz ya está claro que quiere estar en el mundo de la farándula, del teatro, y empieza paralelamente a su producción plástica, hace como diseños, muchos con niños, a través de la Secretaría de Educación Pública y las misiones, empieza a conectarse con el mundo del arte, que en realidad no había mucho que conectarse porque eran unos cuantos, ¿no? Eran los mismos artistas, más o menos, estaban en todo, ¿no? Por un lado el grupo de los muralistas y por otro lado el grupo de los que hacían pintura de caballete, ¿no? Entonces, bueno, Antonio Ruiz es justamente del grupo que hacía pintura de caballete y además él siempre fue muy discreto, no se involucró en cuestiones políticas, sino a través de sus obras, pero más que políticas, críticas. ¿Sí? En su obra es muy crítico. Casi todas las obras hacen referencia a algún personaje en particular, a líderes sindicales, hace sorna de algunos personajes. Aquí no está, desafortunadamente, una obra que es muy elocuente en este sentido, en donde es un líder sindical que está subido en una silla, es como enano, y le está hablando a calabazas, ¿no? Bueno, en fin, toda la tónica de su trabajo más o menos va por ahí, ¿no? Él hace también como una revisión urbana de su entorno social. Entonces retrata a mujeres prostitutas, sí. En fin,
Bueno, él posteriormente es invitado a fundar la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, en donde dura 15 años como director. Allí convoca a sus amigos, a sus colegas, a dar clases, entre ellos Frida Kahlo, Agustín Lazo, en fin, todos los artistas de ese momento. Y también en esa época participa y es miembro fundador del Seminario de Cultura Mexicana. Este seminario, no sé si ustedes saben lo que es el Seminario de Cultura Mexicana, tiene corresponsalías en diferentes estados y ciudades de la República y llevan conferencias de diferentes disciplinas a estos lugares, ¿no? Entonces, a través del Seminario de Cultura, él difundió muchísimo el trabajo de sus alumnos, de sus colegas y también el suyo, ¿no? Y él se jubila, bueno, antes de jubilarse también entré en contacto con la gente del exilio español, entonces se involucra en muchos proyectos escenográficos, ¿sí? En proyectos que tienen que ver con teatro, en proyectos que tienen que ver con cine, trabaja con Fernando de Fuentes, en proyectos de ballet, en donde hay música, por ejemplo, de Rodolfo Hafter, los argumentos o el texto es de Bergamín, de José Bergamín, Exiliados, y los decorados de él, ¿sí? Además es muy bonito y es muy importante ver en los programas de mano de la época que el decorador del escenógrafo aparece, es tan importante como el director o como los actores, ¿no? Es un papel así, en ese momento era un papel fundamental. Ahora todavía conocemos algunos escenógrafos y demás, pero generalmente pues el protagonismo se lo lleva el director y algunos de los actores, ¿no? En ese momento era muy importante. Bueno, así transcurre su vida, él colabora básicamente como académico en La Esmeralda, allí hace un papel muy importante en materia de educación, aunque él no da clases allí, es el director y pues arma la escuela en sus primeros momentos, que fue toda una odisea. Y bueno, más adelante él muere en la casa de la Villa de Guadalupe, que él construyó, él diseñó, era una casa muy bonita, con muchos elementos coloniales, muchos elementos inspirados en la tradición virreinal. Y muere después de 3 años de estar hemipléjico y no poder dedicarse a pintar. Por cierto, en esta exposición ustedes van a ver una pintura que fue la última que estaba haciendo antes de que le diera este evento cardiovascular. Y en su archivo se conservan algunos dibujos que fueron como un poco terapia para retomar el movimiento. Y bueno, es obvio en esos dibujos que había un problema de salud, ¿no? Pero bueno, él es un importante pintor de este momento y bueno, ya van a abundar acá los curadores sobre él. Muchas gracias, Luisa. Bueno, empezamos con Luis y ahorita yo tomo la palabra para que les hable más de la exposición y de cómo se ubica Antonio Ruiz en el contexto del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX. Gracias. Vamos a comenzar contándoles un poquito en general de la educación artística en San Carlos. Piensen que estamos en los años de la Revolución,
1910, hacia 1920, y San Carlos en ese momento le cambian el nombre a Escuela Nacional de Bellas Artes. Esta, como Luisa ya nos dio claves muy importantes de la vida de Ruiz, lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito de contexto. ¿Con quiénes estaba dialogando el Corcito? ¿Qué otras cosas estaban pasando a nivel artístico? Y esto es lo que traemos para ustedes en algunos capítulos que creemos que les pueden servir para poder entender también la exposición. Este es uno de los autorretratos más tempranos que tenemos de Antonio Ruiz. Él tenía 20 y pocos años de haber entrado a la academia, más o menos en 1914, y en ese momento habían comenzado en San Carlos ciertas revoluciones en la manera en la que se enseñaba, en la currícula. Tradicionalmente en San Carlos aprendías copiando figuras clásicas, esculturas, copias que venían en yesos, que venían desde Europa y que eran copias de esculturas grecolatinas. Voy a dejar aquí a Dafne para que nos vaya contando y vamos a estar así un poquito pimponeando y cuando tengamos alguna duda, nuestra asesora académica nos responderá. Pero bueno, cuéntanos un poco de las academias, Dafne. Bueno, las academias, ustedes saben muy bien que es un método de enseñanza artística que constaba de copiar, ya sea también figuras clásicas o también hacer copias de modelo vivo o al natural, ¿no? Como se conocía. Entonces aquí les traemos unos ejemplos, los dos dibujos que ven, así que sobre todo se manejaba al carbón. Y también esta es muy interesante, la de acá arriba que pueden ver es de Saturnino Herrán, que finalmente fue uno de los profesores de Antonio Ruiz, que es muy particular esa obra porque además es como, también la ponían en una suerte de pedestal al modelo y entonces los alumnos, se puede ver claramente ahí cómo están copiando y están haciendo este ejercicio, sobre todo para fomentarles digamos, el dibujo y esta capacidad que se tenían que adiestrar principalmente en esa disciplina. Una cosa que se empieza a innovar es que la razón por la que la copia de la Venus de Milo está en esa posición es porque había que dominar la representación anatómica desde todos los puntos de vista. Entonces también por eso aquí la tienen, por ejemplo, en alto. Además, vean cómo le está iluminando, digamos, un pedacito de luz que entra de la ventana. Y también es cuando, por estos años, se empieza a usar la fotografía como una manera, digamos, como de tomar una foto y después copiarla. Entonces, ¿a ustedes les siguen enseñando así? Todavía tienen, digamos, como el taller de dibujo al natural, ¿no? Me imagino. Pues esto es de esta época y las mujeres no podían entrar a las clases. Ahora Exacto. Dominan las mujeres, eso está muy bien. Y también, bueno, la inclusión de la energía eléctrica, ¿no? También en estos talleres fue como algo que se empezó a hacer en el periodo de profesor de Saturnino Herrán. Bueno, aquí tenemos después cuando ya, digamos, se institucionaliza con la Revolución Mexicana, digamos, esta primera secretaría, la que antes era Secretaría de Instrucción Pública, ahora es la naciente Secretaría de Educación Pública, cuyo primer, digamos, funcionario, primer secretario fue José Vasconcelos. Seguramente ustedes lo saben, pero José Vasconcelos concibió también su paso por la Secretaría de Educación Pública como un proyecto artístico-cultural integral, ¿no? Que no nada más abarcara las artes plásticas, sino también la música, el fomento a la lectura y entre muchas otras disciplinas. Aquí está el secretario Vasconcelos en su despacho de la Secretaría de Educación Pública, donde además también se pintaron murales de Roberto Montenegro, quien era el pintor favorito de Vasconcelos, y donde lo que aquí también está haciendo Vasconcelos, que además él venía, pues él también era un intelectual, había formado parte del Ateneo de la Juventud, había sido rector de la Universidad Nacional, es como implementar también las filosofías orientales dentro de este proyecto, digamos, también de regeneración cultural, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, a la fecha, los secretarios de Educación Pública se siguen sentando en el mismo escritorio de Vasconcelos, tienen la misma imagen de la Minerva, ¿no? Como esta diosa de la sabiduría. Entonces, y ahí están siempre los murales, que esos no se conocen mucho para el público, porque también es como digamos, la transición del espacio público y el privado, pero finalmente es una oficina de un funcionario. Entonces, bueno, Vasconcelos
Vasconcelos, otra de las medidas que hace es implementar las misiones culturales. Las misiones culturales se trataba no nada más de llevar la enseñanza artística a distintas regiones de la República Mexicana, sino que también en este caso se mandaban como a profesores, una suerte de profesionalización también, a como digamos las actividades como teñir las telas, como aprovechar también como los oficios o ciertas actividades que eran propias de estas localidades. Esta es una de Ramón Alba de la Canal, ¿no? Donde se puede ver al profesor, yo veo muy bien el overol, que eso también después habría de convertirse en un símbolo identitario de la clase trabajadora, pero también vean como los que están alrededor de él. Me llama mucho atención la chica que está aquí como tomando notas y bueno, ellos así esperando justamente el momento de estar teñiendo las telas. Eso por un lado. En la parte de la enseñanza artística, y en lo que estuvo muy involucrado Antonio Ruiz, fue en la elaboración de teatrinos, de telones escenográficos, que esto además, esta fotografía es muy bonita, porque aquí claramente se ve la propia Secretaría de Educación Pública, el lugar, digamos, donde Vasconcelos dirigía como toda la acción cultural del país. Entonces, bueno, estos son ejemplos que también encontramos, gracias a Luisa, en el archivo del artista, pero que nos permiten reconstruir también este paso de Antonio Ruiz por esta enseñanza de los teatros infantiles, de las escenografías. La idea era llevar educación a los rincones más apartados del país. Había que alfabetizar a la población, los índices de gente, o digamos el porcentaje de personas que sabían leer era muy reducido y había que llegar a las zonas que no habían tenido educación. Se pensaba en cuestiones básicas del español, la aritmética. De alguna manera, Vasconcelos pensaba que había, y esto a lo mejor les parezca raro, pero había que enseñar la cultura clásica, ¿no? Entonces también se hacen muchos libros traduciendo a los griegos para llevarlos a las zonas más apartadas. Todavía los maestros rurales, que son de esta época, siguen existiendo. Hoy en la sierra, por ejemplo, de Puebla, existen personas que tienen todavía que viajar por varias horas para ir y llevar educación a las escuelas primarias. Estas imágenes las seleccionamos porque en su mayoría son de la zona de Hidalgo, que es donde creemos que el Corcito Antonio Ruiz también participó. Y como pueden ver, había una variedad, digamos, de materiales. Se publicaban muchos de estos manuales educativos que ayudaban a los maestros a saber cómo enseñar. Se pensaba que las artes eran parte fundamental de esta nueva educación humanista. Ahí aparecen, por ejemplo, unos bailables, cómo estaban, por ejemplo, algunas de las escuelas o los salones donde podían convivir niños de diferentes grados escolares. Y era todo un proyecto muy importante donde se invirtió mucho dinero, muchos recursos y se contó, digamos, con la participación de los universitarios, en este caso de los artistas que estaban comprometidos con el proyecto. Estas son otras publicaciones que habían, por ejemplo, el Libro Nacional de Lectura, que era donde a través del cual se alfabetizaba. A veces se combinaban algunas ideas, por ejemplo, como las de la agricultura con la educación básica, y esto va a ser muy importante. Sin la SEP no tendríamos, digamos, un gran espacio para construcción de el proyecto artístico, la visualidad, los símbolos que nos dan identidad como mexicanos, y todo esto se difundía. Lo que se pintaba, por ejemplo, en los muros, se difundía en los libros de texto, y así es como podemos compartir, digamos, una serie de enseñanzas y de imágenes. Otro de los, digamos, sujetos importantes dentro de este programa educativo fue Adolfo Besmogart, que además fue muy también, si Luisa no me corregirá, que fue muy cercano a Antonio Ruiz, a nuestro protagonista. Bueno, lo que hizo Besmogart y lo que le pide en específico Vasconcelos es la elaboración de un método de dibujo que se llama el método dibujo Besmogart, que está utilizando los 7 elementos de la naturaleza, los que podemos ver aquí. Bueno, en este método también como elementos básicos como la espiral, digamos la greca,
estas líneas onduladas, que también esos fueron extraídos, se supone, no tan nada más del arte, digamos, prehispánico, sino también de las artes populares. Entonces, la idea era llevar como este método de enseñanza a los niños de las escuelas primarias. Bueno, fue un método que duró por un poco tiempo, pero los mismos artistas empezaron a implementar en sus obras el mismo método. Esta es una obra de Antonio Ruiz, que, bueno, que no pudimos contar con ella en la exposición, pero que también claramente se ve este afán decorativo en las obras. Y por acá tenemos un par de ejemplos más, que eso ya también lo lleva Antonio Ruiz a la elaboración de sus propias escenografías utilizando el método. Vamos a verlo aquí como en estos detalles, ¿lo pueden ver aquí? Y esto también va de la mano con el propio, digamos, la propia práctica artística de Ruiz, de la escenografía y de los dibujos arquitectónicos que Luisa les mencionó, ¿no? Que además estos también utilizando los elementos arquitectónicos del neocolonial, que eso también era un estilo que Vasconcelos propulsó mucho en las escuelas que se hicieron en la década de los años 20 en México. Esto nada más una breve nota. Conforme avanzan, digamos, los años 20, llegamos a los años 30, también muchas de las ideas sobre la educación se radicalizan. El tipo de enseñanza educativa, la enseñanza pública, tenía una ideología socialista, ¿no?, que pensaba en los ideales de justicia social, y donde los artistas pues rápidamente, sobre todo los artistas más comprometidos políticamente, simpatizaban con algunas de las ideas que se englobaban en el modelo de educación socialista, que se parecían en algunas cosas a lo que pasaba en la Unión Soviética por estos años. Así que es común, por ejemplo, que hayan ese tipo de carteles, que se adoctrine a los niños en algunos de los valores cívicos de este momento. Y bueno, allí la educación socialista va a estar hasta Lázaro Cárdenas, que es finales de los años 30. Uno de los aspectos importantes que lo que también quisimos argumentar dentro de la exposición, y también para darles un poco más de contexto de la producción de Ruiz en este periodo, es cómo se ubica él frente al muralismo mexicano. Como ustedes saben, pues el muralismo mexicano fue un proyecto estatal, ¿no?, que también de impulsar el arte público, monumental, tomando en cuenta como ciertos, haciendo reivindicaciones populares. Antonio Ruiz sí pintó murales, pero sí nos gustaría como contraponerlo con esta visión mucho más grandilocuente del muralismo. Aquí vamos a tener como dos ejemplos de un muralismo temprano de Roberto Montenegro, y porque también en la exposición vamos a tener algunos ejemplos de Antonio Ruiz de estas incursiones murales en la época, pero también analizando aquí qué era lo que se estaba pintando de murales en aquella época. Aquí, bueno, tomando Roberto Montenegro los cuentos infantiles, ¿no?, las lecturas infantiles, que también eso fue un proyecto del vasconcelismo, que se hicieron en unas ediciones preciosas que no nada más participaron como Montenegro, sino Gabriel Fernández Ledesma. Pero esto también se trata de llevar a la pintura mural, entonces por eso les trajimos este ejemplo. Y bueno, el primer mural que se conoce, con el que da, digamos, inicio el muralismo mexicano, que es La Creación. Diego Rivera está pintando en Europa, Vasconcelos lo manda a llamar para que pinte el primer mural, aunque ya había intentos también del propio Roberto Montenegro, pero digamos en la narrativa y en la historia de la pintura mural en México, este es el primer mural que está en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. También, bueno, además de las figuras alegóricas que aquí está pintando Diego Rivera, donde también está representada su propia esposa, Lupe Marín, ¿no? Esta imagen se las trajimos también para ver cómo era el proceso de la pintura mural. Me imagino que también ustedes han aprendido o también a hacer pintura mural, o no sé, aparte de sus asignaturas, pero bueno, como aquí están utilizando la encáustica, Diego Rivera, que ahorita me dirán qué más caracteriza la encáustica, además de utilizar este tipo de resinas, la cera y la mezcla con los pigmentos. Aquí Diego Rivera hizo incisiones, ¿no?, que se ven como muy claros, y bueno, la foto es preciosa porque también nos enseña el proceso creativo de hacer un mural, y en este caso el primer mural, que también se basó mucho en los murales renacentistas y bizantinos que Diego Rivera visitó durante su estancia en Europa. Cuando uno piensa en muralismo, sobre todo en muralismo mexicano, hay dos ideas que son clave. Uno es la presunción de que es arte público, ¿no?, que es un arte en edificios públicos, un arte que puede estar al acceso de todos. Eso es más o menos verdad, porque a veces estaban en oficinas de gobierno para los burócratas y no necesariamente para la gente
para toda la gente. Pero la segunda característica del muralismo es su tamaño, ¿no? Estamos siempre pensando en grandes espacios pictóricos, a veces monumentales, por eso traíamos esta imagen de la derecha, que es una capilla que Diego redecora con el motivo, con motivos agrarios en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, y era justo para que vieran los tamaños. Tradicionalmente uno piensa en eso cuando se habla de muralismo, y también de algunos temas que son propiamente mexicanos, ya sea los de la historia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, unos murales de José Clemente Orozco sobre la conquista, ¿no? Con Malinche, Cortés, o los monjes franciscanos evangelizando a los primeros, a los pobladores indígenas, que serán los primeros, digamos, como cristianos en esta tierra. Y, o atrás, algunas alegorías o representaciones de la tierra mexicana, la madre naturaleza como una mujer mestiza, en fin. Ahora, lo que queremos que piensen, y esta es una pregunta para ustedes, es, para hacer algo monumental en su tamaño, en la escala, ¿se necesita un gran espacio pictórico? ¿Ustedes creen que levanten la mano formal. Los que sí creen que se necesita un gran muro, o los que piensan que no se necesita algo tan grande? A ver, los que dicen que sí se necesita un gran espacio, que levanten la mano. ¿Ok? ¿Nadie? Entonces, ¿todos ustedes entienden que sí que se puede pintar monumental en algo chiquito? ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Por qué les da pena levantar la mano? Ok, bueno, ahorita vamos a ver qué nos dice el Corsito, y si el Corsito, qué tipo de muralismo es el que está haciendo. ¿Pasamos? Sí. Bueno, en esta parte que también, por supuesto, estuvo involucrado Antonio Ruiz, como ya nos explicó Luisa, Antonio Ruiz viajó a Estados Unidos, en específico estuvo en Los Ángeles y en Nueva York, pero también si pensamos como más en lo que estaba pasando en esta época, bueno, muchos artistas también viajaron a Estados Unidos en busca de reconocimiento, también como en oportunidades laborales, pero también muchos, sobre todo Covarrubias, tiene un gran empuje gracias a la presencia de diplomáticos e intelectuales de la época, como en este caso fue José Juan Tablada, quien él hizo una librería que se llamaba Los Latinos, ¿no? Que estaba en Nueva York, y también fue como un espacio de exhibición para fomentar artistas. También Adolfo Besmogart tuvo chance de presentar exposiciones ahí, pero es muy interesante ver también aquí la propia imagen de un intelectual, ¿no? Como y escritor, diplomático como Tablada, y bueno, aquí como los nopales, ¿no? Y aquí también como estas imágenes estereotípicas de México que se oponen como a los grandes rascacielos. También debemos pensar que no nada más los artistas mexicanos habían hecho una presencia importante en Nueva York en la época, también músicos, ¿no? Entonces Carlos Chávez también estaba ahí, y entonces eso va como formando una comunidad, ¿no? De mexicanos, de artistas mexicanos en Estados Unidos. Perdón, y Carlos Chávez fue director de educación, ¿no? Sí. Digo, de Limba. Así es, el fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Qué estaba pasando en ciudades de Estados Unidos? Y cuando digo ciudades, sobre todo tengo en la cabeza Los Ángeles, como la meca del cine con Hollywood, San Francisco, con estas imágenes de sus tranvías, este puente enorme, el Golden Gate, que era una hazaña de la ingeniería, o los rascacielos que a partir más o menos de los años 20 se pueden empezar a construir, piensen en el Empire State, o en algunos otros que han visto en películas o que se han hecho famosos. Todo eso está ocurriendo, digamos, hay como una gran industrialización y posibilidades ingenieriles, hay un nuevo mercado para los artistas. Pero México también es un lugar profundamente atractivo para los estadounidenses. México es un país que está imaginando un nuevo gobierno, un nuevo estilo de vida basado en un ideario de la revolución, con algunas premisas socialistas, que para los intelectuales norteamericanos van a ser muy atractivas, sobre todo a partir de una gran crisis económica
que se da en los Estados Unidos a partir de 1928 y que entonces hace que México sea un poco como un destino ideal para pensar en un lugar donde se puede construir un nuevo proyecto de nación. Eso va a generar que haya siempre como un tránsito entre norteamericanos o estadounidenses que vienen acá fascinados con el arte de los mexicanos, que los van a recibir muy bien allá, que van a tener galerías, exposiciones y también pues los diálogos, digamos, perdón, el interés de los norteamericanos. Entonces, mucho de este arte que se está produciendo en nuestro país se difunde para los norteamericanos y empiezan a ver revistas como estas en inglés que te cuentan la vida de México, Mexican Art and Life, o que te están promoviendo el turismo. Y entonces, este es, digamos, el país, el contexto al que a Antonio Ruiz le dan ganas de ir. Cuando sus amigos, como ya nos contaba Luisa, lo están invitando y le dicen, vente Corsito, acá hay posibilidades, hay trabajo, y él, bueno, va calculando un poco hacia dónde ir. Bueno, hubo una relación muy cercana de Antonio Ruiz con Miguel Covarrubias. De hecho, ellos se conocieron en la década de los años 20 y después habrían de colaborar juntos en la elaboración de un mural para la exposición, unos paneles murales para la exposición de San Francisco en 1938. Es decir, fueron varios años de amistad entre ellos. Y aquí nada más como unos ejemplos de lo que hacía Covarrubias en Nueva York, que además él se fue conocido como el chamaco Covarrubias y que fue contratado rápidamente para ilustrar revistas norteamericanas como Vanity Fair. Entonces, bueno, ahí también un poco también de esta, digamos, esta capacidad de síntesis que tiene Covarrubias en sus caricaturas. Y ahí está, pues sí, efectivamente estaba muy joven. Y esto es mucho antes que también él decidiera explorar como culturas, digamos, como del Pacífico, ¿no? Bali, etcétera, etcétera, que también él hacía una contraposición con Tehuantepec, ¿no? Para hacer de las culturas más, digamos, primitivas. Observen a esta caricatura de acá, que es Miguel Covarrubias representando a otro de los artistas, que es Manuel Rodríguez Lozano, porque en la exposición, casi en la primera parte, del lado izquierdo, van a encontrar una caricatura que Covarrubias le hace al Corsito. Bueno, una de las cosas también que hizo Covarrubias, como también un agudo observador de lo que estaba pasando en Nueva York, sobre todo cuando viene un renacimiento de las poblaciones afroamericanas, especialmente en el Harlem. Entonces él hace una serie de dibujos dedicados como al movimiento del jazz, ¿no? Pero sobre todo también pensando en estas figuras y reposicionándolas también dentro de digamos, del panorama norteamericano. Entonces, bueno, Miguel Covarrubias hizo estos dibujos para una carpeta que se llama Negro Drawings, pero es muy interesante porque también él se iba a ver todos los movimientos del jazz y son caricaturas, son dibujos que también están como llenos de un gran dinamismo y movimiento. Pero no nada más Covarrubias estuvo y también estaba atraído por la vida del Harlem. Sí, bueno, esta es una de las cosas que hizo también Covarrubias de la serie Entrevistas Imposibles, ¿no? Que también era como, por ejemplo, poner también a Stalin con algún presidente norteamericano. Entonces, bueno, todo con una gran dosis de humor, que también eso caracterizó a la obra del Corsito. Bueno, José Clemente Orozco también fue de los primeros en irse a Estados Unidos para buscar otras oportunidades. Y fíjense también aquí, muy interesante, Vaudeville en Harlem, también una obra muy temprana de 1928, donde nosotros también nos ponemos como el espectador mientras vemos a esta figura que está en el escenario. Entonces, es un buen ejemplo también para ver cómo los artistas se involucran o cómo están pensando también las artes escénicas, ¿no? Que eso lo van a ver ustedes en la exposición más adelante. Habían otros tantos más en California. Este es el caso del mural, por ejemplo, de David Alfaro Siqueiros en Los Ángeles, en el centro histórico de Los Ángeles, un mural que se ha rescatado y que, bueno, representa aquí una propia crítica a los norteamericanos como los culpables, digamos, de la decadencia de las civilizaciones locales. Entonces, por eso hay ahí una crucifixión de un indígena que, de hecho, Alfaro Siqueiros está tomando de una fotografía más o menos de la época donde a un nativo americano lo mataron y lo colgaron de esa manera.
Entonces, en California está Siqueiros, está Alfredo Ramos Martínez, que había sido también uno de los maestros y directores de San Carlos hacia los años 10, y está todo el mundo, digamos, ¿no? También están, obviamente, Frida Kahlo, Diego Rivera, aquí por ejemplo están en Nueva York, allá con algunas de las mujeres, y las mujeres fueron muy importantes como agentes culturales que ayudaban a promocionar a estos artistas, que les conseguían exposiciones, que les conseguían también coleccionistas interesados en comprar su obra, y todo eso estaba ocurriendo, y por eso es que también la propia Frida representa en algún momento esta dicotomía entre México y Estados Unidos, y bueno, aquí la representación de México con todos sus referentes prehispánicos, y aquí Estados Unidos con esta promesa, digamos, de industria, y siempre hay un diálogo importante. Acá, bueno, ya después van a ver otras obras de Frida quizá en sus clases, donde ella es también muy crítica con los Estados Unidos. Llegamos a estos dos dibujos, bueno, que en realidad son parte de una correspondencia que era la que nos decía Luisa, que tenía el Corsito, con quien era entonces su prometida, Mercedes, Meche, Mercedita, y aquí lo que nos interesa mucho es que vean que están los mismos referentes que habíamos visto en otras obras. De hecho, estas son mucho más tempranas que algunas de las que vimos. Estamos calculando que serían como de 24, 25, Luisa. Sí, más. 25, ¿no? Entonces, por ejemplo, los rascacielos, aquí, aparte el Corsito es fantástico porque tiene mucho sentido del humor, aquí unos barcos, marinos, en fin, los tranvías, o esto más bien debe ser como el metro elevado, puentes, y vean esta carta. Miren, aquí está Meche, por ejemplo, ¿no? Pero que está dibujada al estilo de una historieta o de un cómic donde va escena por escena y va contando cosas, y es muy interesante ver cómo se detienen cosas que le llaman la atención, desde los aparadores, por ejemplo, donde venden dulces, ¿no? O aquí en el supermercado, de pronto cuando cuenta que está extrañando quizá México, ¿no? En el muelle, en fin, es muy bonito, y lo que descubrimos en el archivo con Luisa es que era una correspondencia muy asidua. Se escribían casi diario. Sí. Entonces, hay una gran riqueza en el archivo del artista que nos deja ver sus impresiones sobre Estados Unidos. En la exposición, por ejemplo, van a ver que está representando algunas, creemos, como de las actrices de la época en Hollywood. A veces representa también la diversidad racial de Estados Unidos, aparecen por ahí algunas poblaciones más con rasgos asiáticos, otras afroamericanas, en fin, y todo eso, digamos, está pasando. Todavía quedan pendientes algunas cosas por investigar, ver dónde quedaron algunas obras que hizo el Corsito, pero este es uno de los periodos más interesantes. Y estas son, echen ojo porque este era el director que les decía, perdón, el productor que les decía Luisa, Manuel Ricci. Y aquí, esta es otra, por ejemplo, de las obras que están perdidas, de dos jóvenes caminando en una calle, probablemente en California, o este es un diseño para una sala de proyección de cine, probablemente en este teatro Graumans o del teatro egipcio. Acá las columnas, los diseños, en fin, esto era lo de la diversidad racial que les decía. Bueno, aquí esto también lo vamos a ver en la exposición con una serie de dibujos arquitectónicos que nos remiten a este estilo neocolonial, pero que también le sirven a Antonio Ruiz para hacer contexto de sus propios sets cinematográficos. Bueno, aquí vamos a poder ver cómo la calidad de la línea y del dibujo que tiene, él fue un gran dibujante, y esto también lo vamos a ver en la exposición más adelante. Bueno, sobre todo que un detalle es como del arte virreinal también, que es lo que hacía. También se pueden ver como en algunas fuentes, en algunos detalles de puertas, ¿no? Algunos detalles arquitectónicos también.
ya pasamos a lo que nosotros nos gusta decir como muralismos alternativos, porque estos se mantuvieron como al margen, ¿no? Digamos, del arte mucho más monumental o más como en edificios como Palacio Nacional, si pensamos, ¿no? O incluso el propio Palacio de Bellas Artes. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los ejemplos de Antonio Ruiz, que este es el mural del Sindicato Mexicano Cinematografistas, que actualmente está destruido. Y este lo hizo Antonio Ruiz en 1935, tenemos una reproducción en la exposición, además de un dibujo y una fotografía. Ahorita les vamos a pasar un ejemplo. Este es el edificio donde se hizo el mural en el vestíbulo. Juan O'Gorman, seguramente ustedes lo saben, fue un arquitecto y pintor muy importante también en la primera mitad del siglo XX, y él empieza también con un proyecto de arquitectura funcionalista, no nada más visto en las escuelas, ¿no? Que fue un proyecto como parte de la educación socialista que hice con Narciso Basol, sino que también que esto se dirigiera como a edificios de sindicatos. También hay unos proyectos que se hicieron del sindicato de telegrafistas, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando del sindicato de cinematógrafos o cinematografistas. Es muy interesante ver, porque además el edificio ya muy modificado existe en la colonia Guerrero. Lo más interesante de este dibujo, de esta perspectiva que hace O'Gorman, ¿qué es lo que ven aquí? A un trabajador, como si pareciera también arengando a la lucha o arengando también a esta unión sindical que se buscó mucho en la década de los años 30. Entonces, bueno, y como bueno, también con algunos elementos emblemáticos de la arquitectura de O'Gorman, como los cactus, como lo vamos a poder ver acá, y bueno, este tipo también de superficies cóncavas que también caracterizaron el funcionalismo. No, nada más decirles, quizá han visto la casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Es también de esta época, Juan más O'Gorman, o menos. Barditas de cactus y todo este tipo de estilo arquitectónico, que un poco la idea del funcionalismo es que lo más importante es la función, más que la forma. Ya no se trata de tener todo muy decorado, sino todo muy sencillo, pero que funcione. Súper austero, sobre todo también. Antonio Ruiz primero fue el mural del Sindicato Mexicano de Cinematografistas, pero también había hecho como en la misma época, un año después, por invitación del empresario Valente Sousa, a que le hiciera una decoración en su biblioteca, digamos, estas son comisiones privadas, de murales privados, en su residencia de Reforma. Entonces pudimos encontrar una imagen que además estaba muy interesado Antonio Ruiz en la exploración, digamos, de los mapas, que eso también lo aprendió también muy bien. También tenía como, digamos, una iniciativa de cartógrafo, que también eso lo permitió ver. Aquí tenemos dos, van a ver un proyecto en la propia exposición, no, que es el que está, perdón, el que aparece aquí, que también él fue un estudioso de los atlas cosmográficos, ¿no? de los antiguos, y eso también le permite explorar como a mayor detalle los movimientos astrales, los signos zodiacales, y esto lo vamos a ver mucho en la obra más grande que tenemos en la exposición, que esto, bueno, es un fragmento, ¿no? Por así decirlo, de una pintura mural que se llama Ptolomeo Planisferio Copérnico, pero también fue invitado por el propio empresario, pero años después. Pero hay una conexión entre esa primera producción mural y esta que van a ver en la exposición, que sobre todo aquí se va a ver a detalle, lo van a ver en vivo en unos momentos, el temple, ¿no? Ustedes también me imagino que manejan temple, y esto que sobre todo que se fijen en las pinceladas, pero en las tonalidades azules, que eso caracterizó mucho también ciertas obras de Antonio Ruiz. Bueno, me regreso bueno, este es el boceto que tenemos, bueno, es el mural. Realmente lo que estamos viendo aquí, y lo van a ver también, es cómo está aquí dándole protagonismo a los trabajadores de la cinematografía, que sobre todo eran los que proyectaban las películas en las nacientes salas de cine en México. Entonces, por eso Antonio Ruiz pone aquí como al centro, no son los trabajadores propiamente, ¿no? Los pone aquí al camarógrafo, y el que aquí está iluminando el set cinematográfico, en este caso, pues sí, una escenografía como si fuera una fachada neocolonial. Vean también los artificios aquí, la iluminación, pero sobre todo la cabina de proyección, ¿no? Como también del mismo funcionalismo, que es lo que está
sobre todo viéndose aquí en la parte central, y es muy interesante ver el grupo, ¿no?, de manifestantes, lo podemos ver por la que están levantando el brazo, que es así un signo de lucha, con una pancarta que dice exijamos el contrato colectivo, ¿no? Entonces, bueno, el mural no sabemos por qué fue destruido, quizá los propios trabajadores no se sintieron identificados con el propio mural, porque uno también sí piensa con el muralismo mucho más político o grandilocuente, pues esto sí se salía un poco de ese margen, entonces por eso le pusimos muralismos alternativos. La primera galería de arte mexicano que se dedicó a promover a los artistas modernos fue la Galería de Arte Mexicano, todavía sigue en pie, está en la colonia San Miguel Chapultepec, originalmente estaba en la colonia Juárez, no su fundadora, pero digamos como la primera gran directora que tiene es Inés Amor, y ella va a ser la representante de muchos artistas que seguro les suenan. Por ejemplo, ahí vemos a Frida Kahlo, pero también de pronto va a representar algunas de las surrealistas, como Leonora Carrington, en fin, a muchos artistas de esta época. En los años 30 se funda en 1935. Para 1939 empiezan a tener la idea de que la galería puede ser la sede de una de las exposiciones internacionales del surrealismo. El padre del surrealismo, André Breton, empieza a interesarse por México, hace un viaje a México, dice esta frase muy famosa sobre que México es, digamos, como surrealista por naturaleza, ¿no? Como que ya todo en México es surrealista, un poco exagerando y quizás sin entender a ciencia cierta cómo es México, pero a él le parecía que todo podía ser medio surrealista, ¿no? O se refirió, por ejemplo, a Frida Kahlo como esta pintora que es como una bomba amarrada con un listón, ¿no? Se le ocurre, platicando un poco con la directora de la galería, con Inés Amor, hacer una muestra de artistas surrealistas de diferentes nacionalidades, entre ellos los mexicanos, y le pide a César Moro, un poeta surrealista peruano, y a Wolfgang Palen, un artista exiliado en México, que organicen una exposición. En esa exposición va a participar el Corsito junto a muchos otros, y lo que tenemos aquí son el montaje de la exposición. Aquí, por ejemplo, esta es una obra de Diego Rivera, en fin, hay muchas más. Vean cómo colgaban antes, desde hace mucho tiempo, cómo colgaban los cuadros, uno al lado del otro, estaba abarrotada, y aquí el Corsito nos presenta dos de sus obras más famosas, pero antes de llegar a ellas tenemos un performance que les va a contar Dafne. Bueno, la exposición, por supuesto, causó mucha polémica porque ya sabía, el surrealismo ya había nacido en París en los años 20, ¿no? Entonces, que esto se hiciera en 1940, pues sí fue criticado como un surrealismo a destiempo. Entonces, cuando le piden a Diego Rivera que él también quiere participar en la exposición, dicen, pues es que no tiene nada que ver con surrealista, ¿no? Eso es un retrato de una señora de la burguesía. Entonces dijo, no, pues entonces yo le voy a colocar esto, ¿no? Como esta guirnalda para que parezca algo surrealista. Entonces, bueno, sí, el surrealismo mexicano con ciertas particularidades. También se incluyó obra de Wolfgang Palen, que también fue de los artistas que llegó, aquí lo pueden ver, que es una de las obras más importantes de Palen y grandes. Llega a México y también tiene una participación importante en la exposición, se queda a vivir aquí y trae como ejemplos de arte nativo, que eso también lo decidieron exhibir en la exposición. La exposición causó como mucha controversia porque, bueno, pues finalmente estaban acostumbrados a ver como otro tipo de arte más realista, figurativo, y el hecho de ver estas obras surrealistas, excepto la de Diego Rivera o las dos Fridas, que también ya la vimos hace rato. Es muy importante estas fotografías porque también nos permite hablar de dispositivos de exhibición, ¿no? De cómo se hacían las exposiciones en ese entonces consideradas de vanguardia, e incluso, yo creo que es el primer performance en México, la aparición de la Esfinge de la Noche, que no era más que ¿cómo se llamaba? No era, Isabel Marín, exacto. Y que aparece, digamos, disfrazada con una máscara. Entonces esto se considera el primer performance en México. Es muy curioso porque es la única fotografía, nada más sabíamos que se apareció a la medianoche, no sabemos qué pasaba. Exacto, y este es Salvador Novo, ¿no? Porque también la exposición congregó así como, ¿qué está pasando aquí? Y congregó, por supuesto, a intelectuales,
personajes de la alta sociedad. O sea, la exposición por eso tuvo como una gran notoriedad y además de decir, claro, México también está participando, está dentro también de la vanguardia y digamos, como de un aspecto mucho más internacional, sobre todo en materia de exposiciones. Como bien les dijo Luis, Antonio Ruiz participó en la exposición, esta que se llama El Orador, que es la que Luisa nos comentaba, que además haciendo una sátira, ¿no? También de los líderes políticos, de los oradores, que en este caso está en una silla, pero digamos, él está como de manera pues pequeña. Esta obra se encuentra en Estados Unidos, no la tenemos en la exposición, pero sí es muy importante que vean a qué se está dirigiendo, a unas como calabazas que incluso están sonriendo aquí. ¿Ya vieron? Entonces es un cuadro pequeño, ¿no? Pero que también nos habla como de estas dimensiones, ¿no? Que no, efectivamente, como les dijo Luis, si un cuadro necesita ser monumental para ser, ¿no? Entonces… Ruiz en la exposición surrealista se llama La Malinche o El sueño de la Malinche, todavía para reforzar mucho más el componente onírico, y es muy interesante porque pues es una imagen alegórica, una imagen que simboliza algo, ¿no? Él utiliza la figura de Malinche, pero no es una representación realista o naturalista, sino es más bien algo medio fantástico, donde Malinche es un cuerpo montaña. Probablemente está inspirado en el propio volcán Malinche que ustedes tienen aquí cerquita, pero curiosamente está con un caserío y con algunos elementos como esta iglesia en la punta, que a qué les recuerda. Entonces parece ahí como una mezcla entre el volcán Malinche con la pirámide de Cholula. ¿Y por qué Malinche se relacionaría con Cholula? A ver, la historia de Puebla. Acuérdense de la batalla de Cholula, ese momento decisivo donde ya Malinche había demostrado ser muy hábil y instrumental, útil para Cortés por su capacidad de traducir. Se logra la alianza con los tlaxcaltecas y digamos una de las primeras batallas que van a ser decisivas para la conquista y la avanzada hacia Tenochtitlan es derrotar a los cholultecas. Una de las matanzas más crueles, muchos muertos, y un poco se dice que Malinche le dice a Cortés: tienes que ser excesivamente cruel porque esto va a mandar un mensaje al centro del país. Sin embargo, a pesar de que esta es la visión un poco negativa que hay sobre Malinche, el Corcito nos representa a esta protagonista, a esta mujer fantástica de la historia, de otra manera, más como que está meditando, durmiendo, como si fuera una melancólica, y no vemos, digamos, la escena de la violencia, es más bien una mujer que representa el inicio de una nueva época, la fusión entre lo indígena, lo prehispánico, el pasado colonial, que va a venir con la religión, que está simbolizada por la iglesia, y también el origen de la nación mestiza. Pensemos que Malinche es la primera, o la supuesta madre del mestizaje al tener al hijo de Cortés. Y bueno, acá nada más un dato curioso, esto no lo van a poder ver en la exposición, pero es la parte de atrás del cuadro. Y ahí son solo algunos poquitos de los sellos de a dónde ha ido viajando esta pintura, que se ha hecho muy famosa y que se ha presentado en las más importantes exposiciones de arte mexicano. De hecho, sí es una gran fortuna tenerla en la exposición, entonces aprovechen para verla, ¿no? También, sobre todo observarla, ¿no? Con todos sus detalles. Bueno, estamos entrando en las últimas 12 minutos de nuestra exposición, así que ya tienen las claves para interpretar al Corcito y ahora vamos a ver algunas de sus obras. Bueno, Antonio Ruiz, no, como dijo Luisa también, que se caracterizó mucho por hacer esta ironía, por ver, pero también su obra es una que tenemos que ver en detalles, como en ciertas claves, ciertos secretos que también nos da. Las obras más políticas también tienen un carácter muy especial, como lo vamos a ver más adelante, porque además son obras muy pequeñas, lo van a ver ustedes ahorita, pero realmente piensen que sí son muy pequeñas. Y en esta obra, que es de una colección particular, se llama México 1935, que estaba pasando en México en 1935. Había entrado un año antes Lázaro Cárdenas y también se había dado esta coyuntura política con Plutarco Elías Calles, lo expulsa del país, y entonces también se dan como varias
las transformaciones a nivel político. También recuerden que con el cardenismo no nada más se impulsa la educación socialista, sino que también la unificación de diversos frentes de trabajadores. Lo que está haciendo Ruiz aquí es como diversas escenas, como en diversos momentos, ¿no? Por acá vamos a ver también como una pervivencia de la arquitectura, digamos, tradicional, vernácula, lo pueden ver como claramente en los edificios que están aquí, pero por un lado también el auto, ¿no? Que es como un símbolo de la modernidad. Las manifestaciones de aquí de los trabajadores, todos unificados, ¿no? Dice Ambiente Único de Campesinos, ¿qué dice? Mexicanos, liquidación de latifundios, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, aquí estos creemos que es una representación de Vicente Lombardo Toledano, que sabrán ustedes que también fue como un líder político muy importante buscando justamente esta unión entre trabajadores y de sindicatos, mientras todos aquí están observando la escena, ¿no? Es muy particular también, véanlas, esto no aparece mucho en las obras de Antonio Ruiz, pero bueno, la símbolo también como la hoz y el martillo, también como el símbolo también de la izquierda en México. Vean aquí sobre todo estos detalles, que esto creemos que son como retratos, ¿no? La imagen de Cristo aquí destruida, que eso también se vincula con el fascismo italiano, pero también aquí la representación de Lenin, finalmente como el líder de la revolución rusa. Entonces, bueno, son como varias escenas, varios momentos, pero también si lo quieren ver como más a minuciosidad, también están, es una obra que tiene varios secretos. Si ustedes pintaran esto, a ver, a los que les gusta dibujar, ¿qué tipo de pincel usarían? Si yo les digo que solo tienen 30 por 40 centímetros en una hoja. Ajá, el más chiquito, ¿no? Exacto. Bueno, Antonio Ruiz hacía sus propios pinceles. Algunos tenían así dos pelitos nada más, 2 cerdas, y lo hacía casi que con lupa, ¿no? Era un trabajo muy detallado que le podía tomar muchos meses. Entonces, también esto, digamos, siempre uso la analogía de comparar el gran mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, donde aparecen cientos de personajes. Aquí también tenemos quizás cientos de personajes, pero no necesitó una escalerota Ruiz, sino en un espacio chiquito es capaz de mostrarnos y contarnos narraciones muy complejas como esta de 1935. Acá, otra de las escenas que a lo mejor han visto en sus libros de texto, no sé si todavía se publican en los libros de la SEP, pero en mi época sí, el desfile cívico escolar. Y vean, hay un montón de detalles que están ahí escondidos. Por ejemplo, a ver, fíjense que los niños que van marchando con sus banderitas, casi todos, bueno, todos están descalzos. Pero también vean hasta dónde llega la fila. Uniformados, ¿no? Que un poco la idea de la educación era justo como adoctrinar, hacer estas formaciones y enseñar a los niños no solo la educación, sino también el amor por la patria, el credo cívico, y el maestro como esta figura de autoridad, sobre todo en los pueblos, ¿no? Ahí detentando el estandarte de Miguel Hidalgo. De este lado, por ejemplo, la niña, su mamá, la niña no podía ir a la escuela en ese momento, después esas cosas cambiaron y ellos son de alguna clase, digamos, más popular, en contraste, por ejemplo, con el niño que tiene la bicicleta, ¿no? Que está con unas ropas ahí distintas. Aquí lo pueden ver, fíjense. Los perros que hablan también de diferentes colores, ¿no? Hay de todos los colores. Yo tengo 3 perros también de cada color de esos. Y allá, por ejemplo, atrás en el kiosco, el político. Y en fin, vean que ningún rostro es igual. Cada uno tiene una expresión distinta. En fin, el detalle con el que Ruiz logra esto, las hojas de los árboles. Si recuerdan sus clases de historia del arte, el momento donde con más precisión se pintó fue en el Alto Renacimiento, en la zona de Flandes, también donde usaban un pincel muy chiquito. Bueno, Alcorcito decían que era como un pintor flamenco, casi por todo el detalle y la precisión con la que pintaba. Bueno, nos vamos acercando al final de la presentación.
Esta obra se llama Verano y es una de las obras más conocidas de Antonio Ruiz, también la van a poder ver en la exposición. Y bueno, aquí también nos habla de estas transformaciones de un ámbito rural a un urbano que es moderno, que también nos está hablando de consumo, que nos está cambiando nos está hablando del cambio del uso de costumbres. En este caso es muy interesante ver como los que están viendo la vitrina, ¿no? Son como dos personas que acaban de llegar del campo, ¿no? Pero que tienen como sus galas, tienen sus galas domingueras, pero ¿qué es lo que están viendo aquí en la vitrina? Esto también nos recuerda como a los hábitos de consumo, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? En el hecho, también hay un referente estrecho con el cine de Hollywood de la época, pero también vean así como digamos, la escena ideal, ¿no? De pensar como el traje de baño, la playa, los juguetes, bueno, la pelota, ¿no? Que son rubios, también una cuestión de raza muy clara aquí. Y bueno, y los maniquís, que también eso también se vincula con otro tipo de connotaciones. Y el contraste social, probablemente esta pareja de obrero y su esposa o su novia, con cierta sorpresa, este aparador, no sabemos si les está hablando a ellos, si los está invitando a hacer turismo de playa, o más bien eso está destinado a otro sector social. Y estos son el tipo, digamos, como de lecturas críticas que vamos a encontrar en la obra del Corsito. Uno no se cansa nunca de analizar las obras de Ruiz, porque siempre va a encontrar una que otra cosa que les va a llamar la atención, y de eso se trata la visita que van a hacer ahorita. Los invitamos a observar todos los detalles. Aquí nada más un contraste. Ruiz al final lo que está haciendo es encontrar nuevas maneras de representar a los mexicanos que vivían en esta época en nuestro país. Aquí tenemos todavía un México más vernáculo. Aquí no vean los pies de fotos, no son los correctos. Ah, no, esas están mal, sí. Perdón. Para no confundirlos. Sí, aquí están los mineros, esos se llaman indígenas, Telares indígenas. Telares indígenas. Esto es una pulquería, la pulquería Napoleón, o allá una serenata. Vean, por ejemplo, van a ver ahorita, al señor ahí tirado, al teporochito que se quedó. Sí, revueltas. Sí. Y bueno, esto contrasta con los otros personajes también más urbanos, ¿no? También ahí están mal los pies de foto, no les hagan caso. Ese es Chucho Vibriesca, un actor, la cantante de ópera que, por ejemplo, está ahí entonando un do de pecho y sin querer se le sale un gallo, ¿no? Literal. Ahí lo van a ver y se ve precioso porque hasta el gallo se proyecta en el espejo. Aquí estas chicas que les llaman las changuitas, unas bañistas, o allá una pareja bailando un foxtrot en una calle. En fin, esto es parte del universo que vamos a ver ahora. Les invitamos a observar, preguntar y platicar y pensar cómo se hubieran representado quizá ustedes si fueran corsitos de su época, ¿qué les llamaría la atención? Bueno, en lo que se animan a hablar, vamos a contestar una serie de preguntas que nos hacen por aquí. ¿Qué es lo que más les ha gustado de ser curadores? Pues bueno, además de tener en este caso la importante colaboración de Luisa Barrios, nieta de Antonio Ruiz, creo que también ha sido explorar en los materiales de archivo, ¿no? Además es un gusto siempre trabajar con obras de Antonio Ruiz porque realmente no tiene tantas obras, tenemos muchas en la exposición, pero creo que también uno de los gustos de ser como parte de ser curadores, además de poder argumentar y trazar una historia nueva o un poco más, digamos, no sé, cercana para públicos jóvenes, pues también trabajar con Luis, con el que he trabajado también en otras exposiciones, entonces bueno, creo que también es de las que es un gusto colaborar también. Para mí, además de lo que dice Dafne, ha sido como ser medio detective, como que las obras de Ruiz, como tienen tantos detalles y secretos, uno se puede pasar horas observándolas y empiezan a aparecer conexiones entre las propias obras, imaginando o especulando qué estaba viendo, qué pensaba, como que esa parte ha sido la más entretenida de hacer esta exposición. En términos generales, ser curador es una suerte. O sea, no cualquier persona tiene acceso a las obras visuales de primera mano. Entonces, analizarlas, saber de dónde vienen, conocer toda su historia, descubrir su historia,
pues sí, es una actividad súper bonita. Aquí hay otra pregunta que dicen, ¿qué se basan para poder curar una obra? Hay muchas respuestas posibles, pero para mí siempre una curaduría es como si contaras una historia, ¿no? Pero la cuentas a partir de un discurso de obras de arte o un discurso museográfico y la decisión de cuál es el relato que quieres contar. A Antonio Ruiz ya le habían hecho algunas exposiciones muy importantes, algunas las hizo Luisa, y en ellas se contaba la vida de Ruiz, se contaban aspectos muy, muy importantes, y nosotros quisimos presentar a Ruiz como alguien que se había nutrido de los diálogos con la arquitectura, con el cine, con el ballet, con el teatro, y entonces cuando decidimos eso, ya sabíamos, digamos, hacia dónde queríamos llegar, y entonces uno empieza a trazar el relato, la narrativa curatorial, los grupos, y esa era, digamos, como que una de las bases fundamentales que fueron importantes aquí. Tenemos otra pregunta, dice, al ser curadores de esta exposición, ¿qué es lo que más les ha interesado? Y creo que en una cosa que coincidimos Luis y yo es como en problematizar como ciertos temas del arte mexicano de la época, no quedarnos como con una sola visión, sino hacerla como mucho más compleja, mucho más difícil. Y bueno, ustedes lo van a ver en la exposición, esperemos que eso se haya logrado también pensando en teniendo una mirada interdisciplinaria, que eso es lo que también quisimos que fuera visible en la exposición. Una última pregunta es, ¿ve complejidad en las obras? Como ya les dijimos, está ahí como llena de secretos y entonces como labor detectivesca, que eso es lo que también las obras de Antonio Ruiz nos ofrecen, ¿no? Bueno, algo también muy interesante, no nada más en el caso de Antonio Ruiz, sino en esta pesquisa y hallazgos curatoriales, es ver cómo las obras se mueven de manos, ¿sí? Y eso pues también es un trabajar, porque las obras originalmente pues, son propiedad del artista, el artista a veces las vende o las regala, y las personas que las regalan las heredan o las revenden, o pasan a instituciones o se pierden. Entonces, bueno, es muy, muy interesante también ver cómo es la vida posterior a la concepción del cuadro, ¿no? En dónde va a parar. Muchas obras de arte también padecen alteraciones en el transcurso de ese cambio de manos, o hay pérdidas, en algunos otros casos hay añadiduras, ¿sí? Y bueno, en la exposición ellos les van a platicar de las propias pentimentos que el propio artista produce, ¿no? Sí, porque hicimos algunos estudios científicos de 2 obras, y entonces salieron ahí cositas que no sabíamos con los rayos X y otras cosas más. Y también algo que es de reconocer, que ya lo decía Luis al inicio, este museo es fantástico para trabajar. Por supuesto. Y hicieron un trabajo también detectivesco localizando obras del Corsito que no sabíamos dónde estaban. Entonces también gracias a ese trabajo del equipo del museo tenemos algunas obras a las que les habíamos perdido la pista. Dice, ¿el estilo satírico en su obra se relaciona con una forma de hacer arte de la época o bien de su carácter y personalidad? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es mucho de su personalidad. No es el único, hay otros, Covarrubias, como vimos, o los que gustaban de hacer caricatura también te compartían este sentido del humor, pero nadie como el Corsito, como que estos juegos, bromas, porque lo distinto, por ejemplo, de otros como el propio Covarrubias, donde la broma es más obvia o donde la sátira está más visible, con él siempre hay como juegos, ¿no? Esto mismo, se llama Autorretrato esa obra, pero autorretrato eso quiere decir que se pintó a sí mismo o está burlándose del artista que cree que se está presentando un guajolote, pero en realidad se representa más bonito como pavo real o como ese ave multicolor. Y luego parece que quizá se está burlando de otro artista, que es Roberto Montenegro, porque le decían guajolote, en fin. Nunca sabes bien con el Corsito. Yo creo que sí, en eso nadie le gana en su sátira y sentido del humor.
Tenemos otras preguntas por aquí. ¿Cómo le hacen para detectar una obra de calidad? Bueno, sobre todo con lo que pasa con el arte mexicano moderno, muchas de estas piezas han sido como estudiadas también por especialistas, por historiadores, críticos. Entonces, bueno, básicamente, como más que un perfil de calidad, nosotros hemos buscado documentar las piezas que han sido muy estudiadas, también hacer un trabajo de archivo o de pesquisas en publicaciones periódicas. Entonces, bueno, mientras más documentada en este caso tengamos la pieza, más estudiada, entonces, más que un factor de calidad, pues sí creo que es algo que tomar en cuenta, como estudiar, hacer este historial de las piezas, ¿no? También su presencia en exposiciones, como decía Luisa, a las manos de los coleccionistas, ¿no? Eso es lo que más o menos nos basamos. Hay otra pregunta por aquí. ¿O qué perfil se debe tener para ser un curador? Se debe tener para ser curador. Pues no hay una fórmula, pueden haber muchas carreras. En el caso de Dafne y yo, somos historiadores del arte, que es lo más común. Trabajamos en museos desde muy temprano, entonces uno va aprendiendo el oficio, investigando en los museos. Trabajando con libros, las piezas. Trabajando con los artistas. Con piezas también. Pero hay gente que llega a ser curador con otras profesiones, algunos son artistas, arquitectos, en fin. O críticos hay una de variedad arte de críticos también. de arte. Dice, ¿decidieron ser curadores o se les nombraron? Bueno, nosotros somos investigadores de arte moderno mexicano, ¿no? También nos profesionalizamos como en otros aspectos, damos clase también y bueno, curadores, ser curadores es como una parte también de esta labor. Y aquí fue el museo quien nos invitó. Exactamente, lo cual agradecemos enormemente también, entonces… Primero que nada agradecerles la plática, ha sido muy, muy interesante. A mí me parece que la primera mitad del siglo XX es muy interesante por tantos artistas que existen. Me parece que, bueno, se ha hablado tanto de los muralistas o de Frida Kahlo, pero hay artistas que a lo mejor necesiten ser como rescatados, claro, ¿no? En el sentido, por ejemplo, del honor a Carrington Remedios Varo, me parece que habría que como que buscarle más. Pienso un poco en la ruptura con Lilia Carrillo. O sea, la pregunta sería eso, ¿si habría como más artistas en la primera mitad del siglo XX que sea necesario estarlos como buscando o que los conozca la gente, por un lado? Y por otro lado, me parece muy interesante la iconografía del Corsito porque nos está hablando de lo que dice una época, ya lo estaban diciendo ahorita claramente, cuál es el sentir, la parte del socialismo, la parte quizás del rescate del nacimiento, este movimiento mexicano, ¿no? Que se estaba como revalorando, que se veía tanto en el cine, y también se veía en la misma filosofía. Y por otro lado, sí existe un catálogo razonado de la obra del Corsito, porque me parece que es muy interesante que se conociera. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, por supuesto, incluso de los propios muralistas hay nuevas vetas que explorar, siempre hay, como ven, eso es parte de la labor de investigación, ¿no? O sea, no podemos como construir nuevas historias si hacemos más investigación, entonces por supuesto que hay mucho que decir incluso de Orozco, de Rivera y de Siqueiros, y además del Corsito también hay otros artistas como Gabriel Fernández Ledesma, que también tuvo una trayectoria un poco semejante a la del Corsito, ¿no? También, bueno, distinta y no, pero también inclusión en el teatro, era grabador, entonces, bueno, Carlos Orozco Romero, que también de sus primeros murales se conoce muy poco, nada, o sea, creo que todavía Chávez Morado, hay como muchos artistas en los cuales se puede seguir como estudiando, sí. Y el catálogo razonado, hay publicaciones importantes, digamos, la primera que se escribe es en los años 80, en el 87, por un crítico de arte francés, Olivier Debrois. Después hay diferentes catálogos de exposiciones en los que colaboró Luisa, que es quien más sistemáticamente investigó al Corsito. En 2017 Rita Eder escribe la monografía más grande que hay sobre el Corsito, que se llama Narraciones, Pequeños Relatos, donde parte de compararlo con los muralistas y hace lecturas a profundidad de 4 de las obras del Corsito, y nosotros como parte de este proyecto vamos a publicar un catálogo que incluye ensayos de nosotros 3 y de otros 3 colegas más, y hay un apartado de fichas comentadas donde hay 9 fichas a profundidad
de piezas que creemos que son claves. Entonces ahí poco a poco se va completando, digamos, la investigación o la bibliografía sobre el Corsito, aunque siempre quedan temas pendientes. Perdón, hicimos hallazgos, ¿eh? Yo misma en el archivo, cada vez que se revisa aparecen cosas nuevas, ¿no? O se descifran cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues sí, es el tratar de interpretar la creatividad, la imaginación y la vida de alguien más, pues siempre es una tarea muy compleja. Y pues esa es tarea de los curadores, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarles si saben cómo es hoy en día la formación en la FAD de la UNAM y si les parece que condiciona la producción. Bueno, ni Dafne ni yo damos clases en la FAD. Yo en algún momento estuve más cerca del comité académico del posgrado, de la maestría y el doctorado. Sé que se siguen enseñando, digamos que están todavía los talleres de las artes más tradicionales, pintura, escultura, grabado, pero que también hay muchos otros campos que tienen que ver con instalación, con proyectos de carácter más contemporáneo, relacionados con el arte conceptual. Y yo creo que están en este momento, por lo menos la FAD y su cambio de plan de estudios está intentando que todas estas opciones coexistan. Entonces hay maestros que van a defender más cierta tradición, otros se van hacia cuestiones más de arte contemporáneo propiamente. Y además también algo que es interesante es que va aparejado con cuestiones de cine, por ejemplo en la escuela de cine de la UNAM, con cuestiones también de urbanismo, de diseño, hay todas las variedades de diseño, desde diseño digital, editorial. Entonces, creo que es una formación muy diversa, mientras que, por ejemplo, la Esmeralda sí está, creo que más cercano, que la Esmeralda la fundó, el Corsito fue su primer director, por cierto. La Esmeralda sí está más cercano, creo, a cuestiones de arte contemporáneo, en un sentido más de arte conceptual. Muchísimas gracias. Queremos Programa público, te anuncia. ¿Podemos decir algo? ¿Sí? Ah, claro, por supuesto. Bueno, invitarlos también a que puedan asistir, no nada más a la exposición, así que también vean las actividades que tiene preparadas el museo en torno a la exposición. Vamos a tener un curso, vamos a tener talleres, entonces, bueno, conferencias, ciclo de cine, entonces estén muy atentos a las actividades del museo en torno a esta exposición. ¿Listo? Muchísimas gracias a Luisa Barrios, a Dafne Cruz y a Luis Vargas por esta charla.